Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 103. Y es el mejor de los consejos que puede darnos Dios es a través de su palabra. Y dice así, vamos a leer del 1 al 14. Dice, bendice alma mía, o sea, di tú, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuantos está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Fíjense bien, hermanos. En esto tenemos el mayor consejo. Pueden tomar asiento, hermanos. Donde ahí el rey David estaba expresando su grande gratitud hacia para con Dios a través de todo lo que él reconocía que era y que estaba haciendo en su vida, ¿verdad? Por eso le dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi santo ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. Y cuando nos empezamos a recordar de todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, no hay más que gratitud. No hay más que sensibilidad a lo que ha hecho. Y cuando decimos esto, pues hemos pasado por muchas situaciones todos. Algunos con muertes, algunos con enfermedades, algunos con situaciones económicas, algunos con muchas necesidades que se puedan presentar en nuestra vida. Y decíamos en la mañana que la misericordia de Dios es tan grande que cuando no somos los perfectos y a veces nos conformamos con ser imperfectos, cuando en Él tenemos la perfección. Y decía en la mañana, ¿cuánta ha sido la misericordia de Dios para con nosotros? Que hemos clamado aquí y Dios nos ha respondido. Es algo que nos debería de poner así como la piel chinita, ¿no? Y de decir, Señor, ¿cuántas cosas has hecho con nosotros? Y clamamos a ti porque no somos perfectos, Señor. Y sin embargo tu misericordia es grande. Por eso cuando dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de esos beneficios que hemos recibido de parte tuya, Señor. Principalmente la salvación. Porque la paga de nuestro pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nos dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, aunque tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrían a ser emblanquecidos como la blanca lana. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que hemos pecado, Dios permite limpiarnos de ello.
porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Y cuando hemos visto cómo Dios se ha manifestado, en que hemos orado por la sanidad de alguien y Dios ha respondido. Y nos recordamos mucho porque cuando Hilda estuvo tan enferma y que vimos la salud de ella menguar de una manera lo hago mención, Hilda, porque fue un momento muy difícil, yo creo, para tu familia y para nosotros como iglesia también, el saber que estabas ya al borde de la muerte, toda entubada, y que sin embargo Dios tuvo misericordia y dijo: todavía falta mucho que hacer, Hilda. Y aquí está. Cuando convocamos hace 2 años a la iglesia que nos ayudaran a orar, porque mi hijo había tenido un accidente muy fuerte. Cuando hace 9 años que Enrique empezó a estar enfermo de ese cáncer tan agresivo, pedimos a la iglesia que también nos ayudara a orar. Y me remonto a tantos hechos. Enrique ya no está porque así le plació el Señor. Enrique ya está gozando en su presencia y es la mejor respuesta que Dios ha tenido, ¿no? Cuando acaba el sufrimiento de cualquier enfermedad. Cuando nosotros vimos ese proceso y ese desgaste de la enfermedad que te va carcomiendo y que te va haciendo terminar con tu vida, después de Enrique estar un hombre bien, y después de esa operación en septiembre de hace 9 años, empezó el proceso de saber, con los estudios que le hicieron, de un cáncer, el más alto de los cánceres, el más agresivo. Y decimos: seguimos confiando en ti, Señor, porque tú eres el que tienes la primera y la última palabra, porque Él sana todas tus dolencias. Y cuando vimos ese proceso y llegó el fin, y dije: Señor, gracias. Y dijimos todos en la iglesia: gracias. Se fue parte de el pastor de aquí, el esposo, el padre de mis hijos, pero fue el momento en que nosotros pudimos decir: gracias, Señor. Cuando vimos el accidente de Chepe, que fue un accidente tremendo, y que vimos esa parte que dijimos: Señor, pues solamente tú eres el único que sabes si lo vas a dejar con vida, si no lo vas a dejar, pero lo único que quiero, y le pedimos de todo corazón, la iglesia se unió a ese ruego. Y cuando nosotros alcanzamos a esperar y vimos la respuesta de Dios, casi 15 días en terapia intensiva, porque Él sana todas tus dolencias. Nunca lo olvides, hijo, porque Él sana todas nuestras dolencias, y no únicamente el que las recibe y el accidente que se tiene, sino el que está viviendo alrededor de ellos. Se viven dolencias, pero dice Él, y le creo, porque Él sana todas tus dolencias, dice aquí. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Todos los que estamos aquí estamos salvos por su gracia y por su misericordia. No merecíamos, sin embargo, Dios nos hizo merecedores. Cuando nosotros vemos esa parte de gratitud que tenemos para con Dios, y vimos otra, estuvimos orando por la mamá de Toño también, hace 5 años, en esta temporada fue, también, y decía yo quiero seguir caminando en Dios.
y estaba en la lucha de ese cáncer agresivo también. Y decía, ¿cuántos de los que faltan yo no quisiera cambiarles mi lugar por estar yo ahí? Y Dios tuvo misericordia después de todo el dolor familiar que se vivió y se la llevó a su presencia. A veces no suceden las cosas como nosotros queremos de estar aquí, pero está mejor allá, Toño. Es la mejor presencia que nosotros podemos pensar ni imaginar, porque ni siquiera la hemos tenido aquí enfrente para verla, pero sí sabemos lo que nos espera allá. Y Dios responde de maneras diferentes, pero no deja de ser el Dios que sana nuestras dolencias, ¿sí? No deja de estar sanando nuestras dolencias, de estar rescatándonos del hoyo nuestra vida. El que nos corona de favores y de misericordias, y cuando vimos eso de que nos corona de favores y misericordias, también las podemos constatar. ¿Cuántos favores no hemos recibido de parte de Dios? Muchos favores hemos recibido de parte de Dios. Gracias, hija. Muchos favores hemos recibido de parte de Dios, inmerecidos muchas veces. Pero Él siempre está al pendiente de lo que tenemos necesidad. Aquí vemos a la mamá de Ángeles, también con cáncer. Y oramos hace años atrás. ¿4 años? 4 años atrás. Y aquí está. Porque Él sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, ¿sí? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Cuando ha habido injusticia de parte de nosotros, Dios hace justicia. Por eso nunca debemos de tomar la justicia de nuestras manos, porque Él es el que la hace, la justicia. Nosotros a veces queremos limpiar las cosas y ¿saben lo que pasa? Que a veces la embarramos más nosotros. Pero cuando Dios toma la justicia, la hace, ¿sí? Dice, porque Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Vivimos en un país con mucha violencia, pero que siempre recordemos que Dios está con nosotros y que Él es el que va a poner paz en la vida de cada uno de nosotros. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Se las dio por escrito, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que se las comunicara al pueblo de Israel, ¿sí? Y a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel pudieron ver la poderosa mano de Dios manifestada en Egipto cuando salieron, cuando atravesaron por el mar Rojo y pasaron en seco, cuando les dio de comer en todo ese caminar por el desierto, cuando los guió con una nube por el día y por un fuego por la noche, porque les dio agua en medio de esa necesidad de sed. Así es el Dios de nosotros. Ese es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso en la mañana que decían, ay, pues es viuda la hermana es la pastora, y se hablaron de los diezmos y se hablaron de este tipo de situaciones. Yo sé que Dios nunca me va a dejar. Eso a mí me queda claro. Dios jamás nos ha dejado. Jamás, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y eso para mí es real y es verdadero. Yo no puedo ponerme ni ponerme triste, ni ponerme de una manera de decir, híjole, el día de mañana y si no hay esto y si no hay no, ni siquiera lo pienso. Porque sí, lo que me hace pensar Dios es que Él siempre va a estar conmigo.
Eso es lo que siempre, y esto es lo que debemos de pensar siempre. A veces nos agitamos tanto por una cosa, por otra, y no confiamos en que Dios nos va a coronar de favores, ¿sí? Que Él va a hacer justicia, que así como esos notificó sus caminos a Moisés, ¿verdad? Y dio la palabra después cuando no entraron, la mayoría del pueblo de Dios no entraron a la tierra prometida. Y vamos a ver qué nos dice ahí en Josué 1:8. Por favor. Y dice, y algo que es a lo que yo hoy en esta tarde les quiero decir, hermanos. Si se te ha hecho pesado leer, si crees que no entiendes, si crees que no podemos con caminar en Cristo Jesús, Señor nuestro, si creemos que nuestra vida está mejor como lo que nosotros hacemos y no como lo que Dios nos dice, hermanos, pues entonces lo que nos dice no es válido. Dice ahí que el libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Con eso es con lo que iba a entrar Josué. Si estuve con Moisés y hoy entrego la estafeta a ti, pero haz una cosa. A Moisés le di las tablas de la ley, pero a ti se te está dando esto para que lo lleves siempre, y esto es lo que nos deja hoy Dios a través de su palabra. El libro de la ley que nunca se aparte de nuestra boca, ni antes de día ni de noche, antes de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Fíjense, hermanos, ¿qué herencia tenemos aquí? Ay, es que a veces es tan pesado, es que a veces tengo tantas otras cosas que hacer que me cuesta mucho trabajo hacerla. Leer. Que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso cuando ya al terminar Josué, en el capítulo 24, verso 15, de ahí de Josué, 24:15, si fueras tan amable, hermano. Josué 24:15. Y ya estaba ya para finalizar la vida de Josué. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, qué duro, ¿no? Qué duro cuando te sacan del pecado, qué duro cuando te sacan de la vida que llevabas, qué duro cuando te dicen, ¿verdad? Y si mal os pareciere servir a Jehová, y si mal nos parece no hacer las cosas que nos está mandando de la ley, que nosotros las hagamos día con día, ¿verdad? Escoge entonces a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron tus padres cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué cosa? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando nosotros vemos de todo lo que nos corona de favores, de que sus caminos le notificó a Moisés, que ha sido misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él no es rencoroso. Él, lo que hacemos mal, sigue
la misericordia puesta en nosotros, porque Dios no vino a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Cuando eso nos mueve en nuestro corazón, podemos decir: Señor, no hay palabras más que agradecimiento para contigo, Señor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Nos ha pagado conforme a nuestros pecados? Y miren que las hemos hecho. La indiferencia, el no obedecerlo, el hacer las cosas voluntariosamente como las que yo quiero. Y no me acato que este libro de la ley no sea parte de ti, ni de día ni de noche. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y fíjense bien, dice, como el Padre, ahí en el 13, como el Padre se compadece de los hijos, ¿cuántos de nosotros con los hijos no nos compadecemos? ¿Cuántos de nuestros padres no se compadecieron de nosotros? Porque también un día fuimos hijos y se compadecieron de nosotros. Dice, se compadece Jehová de los que le temen. Y nos lo pone como ejemplo de nosotros, porque también tenemos un corazón de compasión para con nuestros hijos. Aunque sean lo que sean, no dejan de ser nuestros hijos. Y aunque hayamos sido lo que hayamos sido, no dejamos de ser sus hijos de nuestros padres. Y no dejamos de ser los hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de lo que estamos hechos. Y de cómo desde el principio Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tuvieron la comunión todos los días con Él. Todos los días visitaba el huerto. Todos los días platicaba con ellos. Por eso no podemos decir que tenemos padres malos. No. Teniendo el excelente padre, de todos modos desobedecieron. Y la visita, la comunicación, el decirles, el enseñarles, y no comas de este fruto. Pero el diablo siempre está ahí en lucha, queriendo competir con algo que nunca va a poder ganar. Si las pruebas llegan a nuestra vida y el perdón llega a nuestra vida, debe de haber un ensayo para poderlo hacer. Si no ensayo a perdonar, nunca lo voy a experimentar. Si no ensayo a aplicarme en lo que Dios me dice, nunca lo voy a hacer. Si no ensayo en amar, nunca lo voy a hacer. Cuando esto Dios nos lo hace, fíjense bien, el dejar un legado es que tú transmites eso a tus sucesores. ¿Sí? Ese es un legado. Y Dios nos ha dejado un grande legado para que los transmitamos a nuestros hijos, a la iglesia. Y este es un legado el que estamos hablando hoy. Un legado espiritual y emocional.
que es el que va a ser de nosotros las personas que Dios quiere que seamos. Si tus hijos te ven fuertes, o si nosotros vemos fuertes a nuestros padres, vamos a aprender la fortaleza que van a tener de parte de ellos. Por eso cuando leímos todo estos versículos del 1 al 13 de ahí del libro de Salmos, hermanos, donde nos explica de todo lo que tenemos oportunidad de poseerlo, y claro que lo hemos poseído. Por supuesto que hemos considerado todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Eso mismo hablamos el viernes, precisamente de estas biografías de los grandes cristianos que estamos viendo, y que vemos hombres que fueron comunes como nosotros, y que ellos lucharon por dejar un legado. En sus casas a muchos se los dieron, a otros no, pero sin embargo tuvieron ese encuentro personal con Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, se va a ver. Eso va a identificar inmediatamente. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando Jesús ya iba a ser crucificado, Pedro había estado 3 años con el maestro. Lo había enseñado, le había dado instrucciones de lo que tenían que hacer, pero fíjense cómo llega el momento en que empiezas a decir muerte, lo van a matar, y a nosotros por seguidores de igual manera. Fíjate qué mentalidad se llega a tener, ¿no? Y precisamente cuando eso le dice el Señor, antes de que cante el gallo, unos momentos antes le había cortado la oreja a Malco y se había puesto muy enfrente ahí del mismo ejército que iba para apresar a Jesús, y lo que quieran con él, conmigo, ¿no? En otras palabras. Y voltea a Jesús, que lo conoce todo, y le dice, de cierto te digo que hoy antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Uy, el otro ha de haber dicho, pero ¿cómo me dices esto, Jesús? Si estoy dando mi vida por ti. No, el que la necesita y la voy a dar por ti soy yo, no tú por mí. Y cuando viene ese momento en que se cumple lo que había dicho, como se cumple lo que dice en su palabra, ¿qué fue la reacción de Pedro? Llorar. ¿Llorar de qué? De arrepentimiento, de ese dolor. Y fíjate cómo sigue confiando Jesús en él, y cómo sigue confiando en nosotros inmerecidamente. Y le dice, Pedro, sobre ti, que eres la roca, yo soy la roca, tú eres la piedra, edificaré mi iglesia. Aquel que lo había negado sigue apostando por nosotros. Después Pedro, transformado, después de la llenura del Espíritu Santo, predica, y 3,000, y luego 5,000, y cambió su vida. Cuando de primera mano lo tuvo, pero se le olvidaba quién era Jesús. Se le había olvidado. Pensaba que él iba a morir y que hasta ahí se iba a acabar. El de nosotros ha resucitado también, y es el que tiene en poder nuestra vida, y que a él lo único que nosotros merecemos es darle toda la gloria, toda la honra y toda la obediencia, porque nos conviene. Ese legado espiritual y emocional lo tenemos nosotros
como responsabilidad, como padres, como hermanos, como hijos, como trabajadores, como alumnos, porque no únicamente solo para los padres. Los padres ciertamente van a estar proveyéndoles de todo esto, pero es importante que cada uno de nosotros vemos cuando nuestros hijos nos hacen caso, o nosotros sabíamos cuando estábamos haciendo caso. Yo me acuerdo mucho con la relación con mi mamá. Ella me enseñó algo que hasta el día de hoy yo agradezco por esta enseñanza que ella me dio. A ella no daba más que una orden. No le gustaba volver a decir lo que se tenía que hacer, porque se acostumbra a uno. Si a uno le dice a un hijo, vas a hacer esto ahorita. Mi mamá no era de ahorita, era de hacerlo al momento. No era de mañana ni de pasado, era de ahorita. Y eso me quedó muy, muy bien grabado en mi cabecita. Y si obedecía a mi mamá, ¿por qué no tengo que obedecer lo que Dios me dice? Me conviene, nos conviene a nuestra vida. Por eso ese legado que nosotros vamos a dar espiritual y emocional, como dice ahí en el Salmo 103, 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es un legado espiritual y emocional? Es precisamente espiritual, es acercarnos a Él sabiendo que no lo vemos, pero que Él está presente. Un legado emocional es un sentimiento de seguridad y estabilidad emocional que nutre de un ambiente de aceptación, seguridad, protección y amor. Un buen legado emocional aumentará las probabilidades de enfrentar con aciertos los traumas inevitables de la vida, entre otras cosas, el fracaso y el dolor. Y todo eso lo hemos vivido. Muchas cosas hemos vivido, sin dejar de ver el lado espiritual donde nos sostiene para poder realizar lo emocional. Dios nos hizo con emociones. Dios nos hizo con memoria. Y cuando nosotros vemos que nos hizo con memoria, no es únicamente para recordar las malas cosas que vivimos o aborrecer a la gente por lo que me hizo, sino con memoria para que aprendiéramos lo que estamos aprendiendo de la palabra. Porque imagínense llenarme la cabeza con todo lo que hemos tenido que padecer y tenerla aquí guardada y aventarla así porque no he sido sanada de lo que Dios me dice, que Él sana todas mis dolencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Cuando nosotros somos así, vamos a ser un núcleo de familia enfermiza. Pero cuando somos un núcleo de una familia espiritual y que también emocional, la vamos a tener de diferente manera. Cada uno de nosotros individualmente somos responsables de nuestra propia vida, pero también de lo que delegamos a cada uno de nuestros seres queridos o de las personas que les hemos hablado o de las personas con las que hacemos amistad, ¿sí? Porque de esa manera van a poder comprender lo que realmente somos como hijos de Dios cristianos, ¿sí? Nosotros somos frágiles, pero el cuidado de Dios es eterno. Demasiado a menudo miramos a Dios como juez y dador de la ley, olvidando su compasión y su ocupación por nosotros. Cuando Dios examina nuestras vidas, recuerda nuestra condición humana. Nuestras debilidades nunca deberían de usarse como justificación para pecar. Su misericordia toma todo en cuenta,
Dios nos trata con compasión cuando confiamos en Él. Y aún lo hemos podido constatar, sin a veces confiar en Él, su compasión sigue permanente. Y cuando recordamos de algo o de alguna situación que pudimos lograr y salir airosos de algún asunto gracias a que nos sentimos fuertes espiritual y emocionalmente. Cuando recordamos las vivencias sufridas o las vivencias difíciles que hemos tenido y hasta el día de hoy, podemos decir, gracias por ese ensayo que tuve de poner mi fe a prueba. Lo ensayé, lo viví y hasta aquí, Señor, puedo decirte que tú has ido conmigo. Cuando nosotros ese legado que estamos teniendo a través de lo que acabamos de leer hoy en la palabra, Salmo 103, donde nos habla precisamente de todo ese, del mejor de los consejos que nosotros podemos tener. Este salmo comienza y termina con el mejor de los cuantos consejos que se pueden dar. Una simple línea de 5 palabras en la cual el salmista nos dice el núcleo mismo de su ser, de que piense de manera adecuada con respecto a Dios y lo que nosotros hagamos para con Él, alabarlo. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando nosotros lo llevamos a cabo en nuestra vida, vamos a vivir de acuerdo como Él quiere que seamos. 66 libros. ¿Y cuántas páginas? Aquí, ¿qué tenemos? Hay gente que a veces apresura el que se abra el testamento para saber qué beneficios se van a tener. Rápido, a ver qué es lo que me va a tocar. ¿Y cuántos abrimos este testamento para saber de todos los beneficios que nosotros tenemos? Me da pereza. Por eso la importancia que hoy en esta tarde quiero decirte con todo mi corazón, que si no hacemos la presencia de Dios en nuestra vida, no vamos a tener las promesas que tenemos de parte de Dios. Él insiste y sigue apostando por nosotros, pero a veces nuestra necedad o nuestra rechazo o no sé qué es lo que pasa en nuestra vida que hace que las cosas no sean como las que Dios quiere que sean, ¿sí? Cuando las personas no tienen un legado espiritual ni emocional positivo, fuerte y lleno de afecto, de afirmación, su vida adulta será fluctuante y débil. Todo les afectará. Hay gente que dice sí y es no. Hay gente que dice no y es sí. Y cuando dice la escritura allí en el libro de Santiago capítulo 5, 12, dice: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en la condenación y la inconsistencia los perseguirán. Por eso la importancia de dejar ese legado en nuestras familias, hermanos.
cada día nos acercamos más a la venida del Señor. Cada día estamos más cerca. Quiere decir que estemos alertas, atentos, porque el Señor viene. Y necesita una iglesia firme, que crea en Él por sobre todas las cosas, ¿sí? Ciertamente vendrán a nuestra vida momentos difíciles y no podemos hacer nada para evitarlos. Sin embargo, podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Para que sobrevivan y salgan victoriosos. Transmitirle lo que nosotros conocemos de Él. Veíamos a Juan Wesley, uno de los grandes cristianos, que había predicado muchas veces, 4 veces al día, y se había comportado como hijo de Dios. Y pudiéramos decir, ay, qué bueno. Oraba, ayunaba, pero no lo había tenido de primera mano. Fíjense, se puede predicar, se puede orar, se puede aconsejar, se puede enseñar, muchas veces se pueden hacer las cosas, pero sin conocer realmente quién es Dios. Yo he visto a mucha gente que profesa la fe cristiana y en momentos de angustia no sabe qué hacer. Y se limitan a muchas veces hasta de enojarse con Dios. Y este hermano, cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, como espero que lo hayamos tenido cada uno de nosotros, entonces vamos a aprender la importancia de creerle a Él. Y que no pasemos por esos momentos de desesperación, ni de desconsuelo, ni de momentos en que podamos decir, ¿dónde estás, Dios? Porque la gran ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios es que Él siempre va a estar presente. De eso ten la plena seguridad. Nunca vas a estar solo. Cuando a mí me dijeron, ay hermana, pues ahora que ya murió su esposo, híjole, la soledad es tremenda. Pues no sé qué es la soledad, porque nunca he estado sola. Nunca he estado sola. Siempre he podido constatar que Dios está conmigo. Gracias a Dios por ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos ese grande privilegio, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Así es que en esta tarde, Señor, queremos aprender a dar cuidados afectivos, espirituales y emocionales como los tuyos. Solo contigo puedo brindar un legado que persista por siempre. Nada más. Amén. ¿Comprometidos con Jesús? Vamos a ponernos de pie. Los momentos difíciles siempre van a llegar a nuestra vida, hermanos. Pero siempre recuerda que cuando estemos en esos momentos, podemos decir este salmo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por Él, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él nunca se olvida de lo que hemos sido hechos. Él nos hizo. Amén. Pero no olvidemos, Salmo 103, de todos los beneficios que tenemos de parte de Dios. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, nuestros corazones están a la vista tuya, Señor. Nuestra mente, nuestra disposición, Señor, está a la vista tuya. Ante ti no podemos esconder absolutamente nada. Solamente te pido, Señor, que nos ayudes, que hagas tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque yo sé, mi Dios, como dice tu palabra, que el que empezó la obra la culminará. Y en esto confiamos y en esto esperamos, Señor. Pero permítenos, Señor, ser gratos a tu presencia, Padre. La obediencia trae bendición a nuestras vidas y va a traer grandes beneficios para cada uno de nosotros, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, que tu palabra trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú sigas, Señor, desarrollando en la vida de cada uno de nosotros esa vida espiritual, porque tenemos, Señor, un legado que dejar, así como tú nos lo has dejado a través de tu palabra, Señor. Y ese legado lo estamos tomando para poderlo dar a nuestras familias, a las personas que les hemos hablado de ti, Señor. Y el que sepan que si tú eres con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros, Señor? El que tú pones tu poderoso cerco de protección y nos libras y nos guardas de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque no temeremos mal alguno, porque tú siempre estarás con nosotros, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Te agradecemos en esta tarde por esta palabra, Señor, y que no torne vacía, Señor, porque dice ahí en el libro de Isaías que tu palabra no torna vacía, sino que va con el propósito con el cual ha sido enviada. Y esta palabra, Señor, va a dar fruto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Mi Dios, iniciamos una semana, Señor, el día de hoy, pero sí deseamos, Señor, que tú vayas al frente, que cada día nos comprometamos más contigo, porque te necesitamos, Señor. Porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Padre. Pero sí reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Porque este libro de la ley no se aparte de nuestra mente, de esa lectura que debemos de tener diario. Porque todo nos va a salir bien, dice tu palabra, Señor, como promesa. Y poder decir todas las familias, Señor, que estamos aquí, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese servicio, Señor, lo hagamos con todo nuestro corazón, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, por esta palabra. Bendícenos, Señor, guárdanos y sé con nosotros, Señor. Tú eres el capitán
Señor de nuestra vida. Ayúdanos a dirigirnos como tú quieres, Padre. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una bendecida semana.